En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. El apóstol Pablo, en el versículo 8, nos pone precisamente algunos filtros. Ahora, no voy a hablar sobre estos filtros, voy a hablar sobre otros, pero nos pone sobre unos filtros en lo que usted y yo tenemos que ocupar nuestro pensamiento, en lo que usted y yo tenemos que ocupar, en lo que tenemos que ocuparnos. Vea por favor lo que dice en el versículo 8, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, mira, si hay algo que tiene que preocuparte en la vida y que vas a hacerlo, pásalo por estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Piensa que es verdadero, es justo, es puro, es amable, es de buen nombre, tiene alguna virtud lo que yo estoy haciendo o voy a hacer, es algo digno de alabanza. Si pasa por todos estos filtros, entonces hazlo. Entonces pon tu mente en eso. Pero si ninguna de estas está, tienes que desecharlo. Bien, antes de empezar, quiero que podamos nosotros entender lo que vamos a definir como filtro. Y filtro va a ser el proceso por el paso, por el que tenemos que pasar las cosas antes de tomar las decisiones. Ustedes entienden lo que es un filtro en la cafetera. Es para que no pase el cafecito, sino pase la esencia. El filtro que usted lleva en sus autos para filtrar las rebabitas del auto y que no lastimen el motor, etcétera. Entonces, para poder nosotros entender qué es filtro, nosotros vamos a definirlo así. Va a ser el proceso por el que usted y yo vamos a pasar las cosas antes de tomar decisiones. Vamos a tomar alguna decisión, vamos a pasarlo por un proceso. Vamos a pasarlo por ese filtro. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del filtro número 1. Son rápidos, son sencillos, pero quiero hablar del filtro número 1. El filtro número 1 expresa lo siguiente: honro a Dios si hago esto. Se lo vuelvo a repetir. Honro a Dios si hago esto. Si la decisión que voy a tomar honra a Dios, lo voy a hacer. Si lo que estoy a punto de decidir hacer en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia, en mi persona, si eso que estoy a punto de hacer lleva o pasa el primer filtro, quizás el resto a lo mejor no tendría razón de ser, pero los vamos a ver. Entonces, honro a Dios con lo que yo voy a hacer, va a ser el primer filtro. Daniel capítulo 1, por favor. Vamos, creo que sí tenemos tiempo, quizás no para ver todos los textos, pero en el libro de Daniel, en el capítulo 1, nosotros tenemos aquí una historia interesante, precisamente de algunos jóvenes que fueron desterrados, sacados de su tierra, de sus familias, y fueron llevados a Babilonia. Pareciera ser que en este caso Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran unos adolescentes. Alguien en cuanto a algunas tradiciones judías, pareciera ser que Daniel tenía entre 13 y 15 años. Era prácticamente un niño. Era un adolescente ya en nuestros tiempos, ¿no?
Y sin embargo, él llega a una cultura totalmente diferente a la que él había estado viviendo. Llega a una cultura, llega a una religión, llega a algo que de repente pudiera parecer espectacular en comparación con lo que él vivía. Él había vivido por años en Jerusalén. Jerusalén no era una potencia económica, tampoco era una potencia cultural grande. Era una ciudad y igual todo Israel era una nación austera, llamémosle así. En cuanto a lo cultural, no eran muy cultos, no tenían mucho contacto con otras naciones, en su religión eran también un poco cerrados, no había gente que influyera mucho en su religión, pero de la noche a la mañana, Daniel es desterrado y llega a una cultura sorprendente, a un mundo sorprendente. Babilonia me estoy refiriendo. Imagínese, por favor, es algo así como que si de repente, no llamemos Tehuacán, algo mucho más cerrado, un pueblo de aquí, de repente alguien de allí fuera y conociera Europa y fuera a visitar en Francia la Torre Eiffel y viera todos los museos, algo así. Pero lo más sorprendente es que también era una ciudad muy religiosa. Y se encontró con que él recibe una orden. La orden era sencilla. Eran jóvenes que tenían que llegar a vivir al palacio. Y allí en el palacio tenían que ser alimentados con la comida del rey. Esto es sorprendente. Porque déjenme compararles lo siguiente. O sea, la comida del rey es como si a usted y a mí nos invitaran a comer aquí a aquel restaurante. A ver, no. El mejor restaurante que hay aquí no se podría comparar. ¿Sí me explico? O sea, lo mejor de lo mejor. Y entonces Daniel es llevado al palacio y se le exige que él tenía que comer lo que comía el rey. ¿Por qué? Porque esperaban que él se nutriera, que él creciera y él estuviera bien. Sin embargo, dice la Biblia que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Vean conmigo, por favor, Daniel, capítulo 1, versículo 4. Muchachos, está hablando de los que fueron trasladados, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías y los de los hijos de Judá. A el jefe de los eunucos, puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, vean lo que dice en el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entre la comida que tenían que ellos comer, obviamente tenía prohibiciones dentro de la conducta y la religión que tenían los judíos y que llevaban estos jóvenes. Piense por favor un momentito. No estaban los papás de Daniel, no estaban los papás de ninguno de estos chicos. ¿A quién tenían que rendirles cuentas? A nadie. Ellos podían haber llegado allí y disfrutar de la nueva vida que se les presentaba. Podían haber llegado y disfrutar abiertamente de todo lo que el imperio les estaba ofreciendo. No era una ciudad, sino el imperio, de lo que el rey les estaba dando.
Sin embargo, la Biblia nos habla del primer aspecto del corazón de estos jóvenes, integridad. Y en esa integridad dice que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Posiblemente tenemos que entender que hubo luchas, porque no era tan fácil. No era nada más darle la espalda, era tomar una decisión importante. Y ellos tomaron la decisión correcta. ¿Cuál fue? ¿Honro a Dios con lo que yo estoy haciendo? ¿Honraría a Dios lejos de casa, estando en este lugar? ¿Mi conducta dentro del palacio honra a Dios? ¿Sentarme y comer lo que me están dando honra a Dios? Y ellos tomaron la primera decisión y la decisión más importante en su vida. Y esa es honrar a Dios. Más adelante en el capítulo 3 nos encontramos otra vez ante una situación donde se levanta una gran estatua. Son invitados los jefes de todos los estados. Está la crema innata no solo de la sociedad, sino del mundo conocido entero allí. Y se levanta una estatua que tiene la imagen de Nabucodonosor. Y la orden era que cuando se tocaran las trompetas y el tamboril, todo mundo doblara sus rodillas ante esta estatua de Nabucodonosor. Y todos lo hicieron, excepto estos muchachos. Porque otra vez ellos tenían bien claro el primer filtro. Honro a Dios. Doblando mis rodillas ante esta imagen, Dios está honrado. Honro a Dios lo que yo voy a hacer. Vuelvo a repetirles. Miren, la presión era fuerte. Las tentaciones siempre van a ser fuertes y las decisiones muchas veces usted y yo las vamos a poner en una balanza y básicamente las decisiones muchas veces no las pensamos con esto, sino con las emociones, con lo que me gusta, con lo que puede ser atractivo, con lo que me puede dar un rendimiento a lo mejor a futuro. Y en esa balanza yo muchas veces voy a perder más de lo que gano. Mire, ¿sabe lo que interesante? La palabra honrar en hebreo es kabod. Así como se oye, kabod con K, kabod. Y literalmente significa peso. Así. Así que quiero que ustedes piensen, por favor, en esta palabra. ¿Tiene peso suficiente lo que yo voy a hacer? ¿O es ligero? ¿O es momentáneo? ¿O es algo que más adelante me va a cobrar la factura? En la actualidad vivimos un mundo muy diferente a lo que se vivió en el siglo antepasado. En el siglo antepasado la expresión era pienso, luego existo. La razón sobre todas las cosas. Pero en la actualidad eso no está ni siquiera en boga, ni siquiera es para ponerlo en una balanza. En la actualidad la expresión es siento, luego existo. O sea, si te sientes bien, hazlo, no te preocupes. Ya no lo pases por la razón, te sientes bien. Y muchas veces se toman las decisiones en base a ese sentir. Muchas veces. Y ¿saben? El problema más fuerte de esto es que esos sentimientos son traicioneros. Los sentimientos son traicioneros. Jeremías mismo dijo que engañoso es el corazón y que no lo podemos entender ni usted ni yo. Por más que nos la querramos dar de muy chichos, muy suaves, la verdad de las cosas es que no podemos controlar nuestros sentimientos. Y eso díganselo a cientos de jóvenes que han tomado decisiones por lo que sintieron, por lo que oyeron, por lo que les doraron la píldora. Y tarde o temprano
cayeron en un hospital, cayeron en las garras de Satanás donde quería que estuvieran. Filtro número 1, honro a Dios con lo que estoy haciendo. ¿Tiene literalmente peso? ¿Tiene literalmente peso? Honro a Dios. Ahora, mire, déjeme decirle algo bien importante. Honrar a Dios no solamente tiene que ver con lo que se ve, porque a veces nosotros queremos, nos proponemos hacer las cosas para impresionar, para que vean. Piense otra vez en estos jóvenes que no doblaron sus rodillas. Ellos pudieron haberla doblado y nadie se enteró, ni sus padres y nadie de su religión y nadie. Sin embargo, ellos sí sabían que a veces las cosas que hacemos en oculto, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Sí lo saben eso? Mire, Lucas capítulo 12, es un versículo sumamente interesante, pero además de ser interesante, es un versículo que da miedo. A ver si me explico por qué da miedo. Lucas capítulo 12, versículo 3. 2 y 3. En el versículo 2, Lucas 12, 2. Porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. ¿Lo encontraron? Sí. Lucas 12, 2. Dice, ahora Jesús está hablando, dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, vean lo que dice el versículo 3. Aquí, 3 es donde digo que es de miedo. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis oído en los aposentos, en tu recámara, se proclamará en las azoteas. ¿Sabes? Sí, es un versículo fuerte. Porque por más listos que nos creamos, es que nadie ve, nadie sabe, nadie supo, aquí entre nos quedó. Dice este versículo que no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Y que las cosas que nosotros hagamos, tomemos o decidamos en nuestra cámara, en donde nadie nos ve, dice que de repente en las azoteas se van a proclamar. Honro a Dios donde yo estoy. Honro a Dios, preguntémonos por este filtro. Honro a Dios. Honra a Dios lo que estoy viendo. Honra a Dios lo que estoy hablando. Honra a Dios si yo expreso tal o cual comentario en mi congregación, en mi familia, de otra persona. Dios es honrado. Honra a Dios mis actitudes. Ahora, fíjese que esto refleja mucho también la madurez que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar por hablar. ¿Sí o no? O sea, expresa ahí a mí. Y cuando nosotros hablamos de más, dice la Escritura que en las muchas palabras no falta pecado. Así que preguntémonos, por favor, un momento, la próxima vez que yo tenga que hablar algo, ¿honra a Dios eso? Que yo tenga que expresar algo, ¿honra a Dios? Que yo tenga que oír algo, ¿honra a Dios esto que estoy escuchando? ¿Honra a Dios esto que estoy viendo? ¿Honra a Dios las personas con las que estoy saliendo? Ese es el primer filtro y usted y yo lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Pero a mí me interesa entender como iglesia. Honra a Dios, el primer filtro. ¿Tiene peso lo que voy a hablar? ¿Tiene peso lo que voy a decir?
Filtro número 2. Este filtro es algo así medio sencillo. Puedes confiar en Dios. Se oye algo que continuamente usted y yo lo oímos, ¿no? Es que tengo que confiar en Dios. Entonces, el filtro es en afirmación, no en interrogación. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Muchas veces ustedes y yo estamos en alguna situación en el que tenemos A y tenemos B. Mi criterio, mi experiencia me dice que yo tengo que tomar la decisión A. Pero si lo paso por el filtro que no honra a Dios, pues por allí ya troné. Pero vamos a la segunda cosa. O sea, yo tengo que tomar la decisión A. Mi experiencia, mi habilidad, mi mente me dice que esto es. Pero Dios en su palabra dice que tiene que ser B. ¿Qué dice el filtro número 2? Puedo confiar en Dios. A es mi decisión. B es lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Confiar en el juicio de Dios. Confiar en el buen juicio de Dios. Supongamos que usted tuviera que enviar a alguien a comprar, llamemos, a hacer una despensa. Y si Iris dice, yo no puedo ir, pero quiero enviar a Mariana a hacer la despensa, ayúdame a hacer mi despensa. Tampoco puede darle la lista, pero usted le dice, mira, ve a la cena, checa, ve qué hay, y por favor, tú ve y compra, y usted le da X cantidad. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Confiando en el juicio de ella, ¿sí o no? Confiando en que de repente ella no le traiga una bolsa de paletas payaso. Y que usted dice, pues ¿para qué me da 3? Pues para llenar aquí. ¿Me estoy explicando? Cuando usted y yo decimos confío en el juicio de Dios, lo que estoy diciendo es confío en que lo que Dios dice es mejor. Confío en que lo que Dios va a hacer será mejor que lo que yo he hecho. Por eso, el filtro número 2 es, puedo confiar en el juicio de Dios. Puedo confiar en que Él lo hará mejor que yo. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Creo que este es un versículo que muchas veces usted y yo lo hemos escuchado, pero póngalo por favor en este filtro. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué? Y no te apoyes en tu propia prudencia. Puedes confiar en Dios. Puedes confiar en Dios. Y otra vez regreso a lo que les estaba diciendo. Con frecuencia nosotros vamos tomando decisiones por las decisiones que de repente nos han salido bien por nuestro juicio, y lo vamos haciendo, y está bien, es parte de nuestra experiencia. Pero aún así, ustedes y yo tenemos que llegar en un momento dado, en algún momento tenemos que pararnos y decir, a ver, si yo hago esto, posiblemente me salga bien, porque por experiencia yo creo que esto, y puede pasar esto, pero esto es lo que Dios dice. En mí dependerá qué decisión voy a tomar, A o B. Mi juicio o el juicio de Dios. Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propia prudencia.
confía en Dios. Piénsenlo, por favor, de una manera personal. En situaciones, yo estaba oyendo, ahora, nada más es entre paréntesis, estaba oyendo en cuanto a esto, Billy Graham, que fue uno de los hombres quizás más vistos y que más ha predicado el Evangelio por el alcance que ha tenido, el año pasado murió, él recibió a lo largo de su ministerio muchos ataques. O sea, siempre, no fue aplaudido muchas veces, aún ataques de los mismos cristianos. Los mismos cristianos que se dedicaban a señalarle, a decir que era un infiltrado, que no tenía el mensaje de Dios. O sea, siempre le encontraron. Pero él se propuso una regla que tenía que ver con este filtro. Quiero confiar en Dios. La regla que se propuso fue esta: no ataque, no defiende. En otras palabras, lo que él se propuso es: si me atacan, no me voy a defender. ¿Por qué? Porque confío en el juicio de Dios. Confío que Dios va a respaldarme. Así que no tengo que responder. Me atacan, y a lo largo de su vida, y fíjense que esto es interesante, los libros que él escribió, aún el último libro que él escribió, que se llama Más cerca de casa, y él pone muchos consejos, en ninguno de ellos él habla en contra de sus detractores, y que los tuvo muchos. En ninguno se dedicó a hablar de alguno que me dijeron y les respondí, y que yo dije y les callé la boca. Nada. Su expresión siempre fue esta: me atacan, no defiendo. Y aunque dentro de su equipo había personas que le decían: haz un comunicado, expresa, porque esto puede destruir nuestra organización, él nunca lo hizo, porque él confiaba en el juicio de Dios. Si usted y yo aprendemos precisamente a confiar en el juicio de Dios, estaremos seguros que nuestra vida está en sus manos y que la mejor decisión será la decisión que Dios tome. Filtro número 3. Este filtro es muy sencillo. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Sin leña, ¿ya lo encontraron? Sin leña se apaga el fuego. Filtro número 3. No pongas leña al fuego. El fuego se apaga si no le echamos más leña. Cuando tomamos decisiones, no siempre hay personas que estén siempre y que vayan con nosotros. Siempre habrá obstáculos. Muchas veces ustedes y yo, en las relaciones personales, en esas relaciones, obviamente sí hay fricciones. Pero este filtro me dice: no pongas más leña al fuego. Pensemos por favor un momento en las situaciones como iglesia. Hay más cosas que como iglesia nos pueden unir que lo que nos pueden separar. Piénsalo por favor como familia. Hay muchas más cosas buenas que como familia tienen, que les pueden unir, que lo que pueden dividir o separar. Sin embargo, nos pasamos la vida más enfrentando las cosas, haciendo las cosas más grandes de las cosas que ni siquiera tendrían razón de ser. Lo que nosotros solemos decir en México es que hacemos una tormenta en un vaso de agua y allí nos metemos. Los chavos, tú en tu Face pones una publicación X
y puedes tener 10 likes, pero aparecen 2, ¿y qué te preocupa más? ¿Los 20 o los 2? Aparecen 2. A ver, ¿me estoy explicando, chavos? ¿O no usan Face? Okay. Tú pones una publicación y 20 te dicen, sí, está bien, me gusta, está bien. Pero por ahí aparecen 2 changos que te bajan todo lo que tú dices. Si te dicen y te cuestionan y te dicen, no me gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Mande? Nada. ¿No es cierto que te preocupa más esos 2 changos que los 20 que te dijeron bien? ¿No es cierto que te empieza a quitar el sueño? ¿No es cierto que te dan ganas de desquitarte y de responderle y de decir? ¿Qué dice este pasaje? Sin leña se apaga el fuego. No pongas más leña. No tiene razón de ser. Porque después de 2, si tú te enfrascas en ese problema, van a haber 20 que bolas te van a estar igual atacando. Y tú mismo vas a terminar hastiado. Pensemos en las cosas que nos pueden unir. Pensemos en las cosas que ustedes y yo como familia tenemos y que podemos unir y sacar adelante. Hay diferencias, sí las hay, pero no hagamos de las diferencias cosas mucho más grandes. No le metamos más leña. Retírala, deja que eso tarde o temprano se apague y enfráscate y piensa en lo que es digno de alabanza. Filipenses 4:8. El cuarto filtro, para dejar los siguientes 4 la siguiente semana, es ir lento para llegar lejos. Se lo repito otra vez. Ir lento para llegar lejos. Si quieres ir lejos, tienes que ir lento. Génesis capítulo 33, por favor. Mire, esta historia es muy interesante. Jacob había estado huyendo por muchos años de su hermano Esaú, porque Esaú le estaba buscando para matar. En un momento dado ya no puede huir Esaú, Jacob tiene que enfrentarse con Esaú y no le queda otra más que arreglar las diferencias. Lo que hace entonces Jacob es dividir su familia en 2 partes. Después envía regalos y obsequios a Esaú, que viene hacia él tratando de mover su corazón. Y cuando viene, las cosas cambian. Dios actúa, Dios interviene y se perdonan. Hay una actitud de perdón en ellos. Se abrazan y la cosa está bien. Ahora, vea por favor en el capítulo 33, en el versículo 11. Cuando tienen ese encuentro, bueno, en el 10 dice: y dijo Jacob, yo te ruego, si he hallado, ya está frente a Esaú, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto fervor me has recibido. Mire, me llama mucho la atención esto, porque vea que Esaú, había huido Jacob, no precisamente porque veía el rostro de Esaú muy bonito, sino porque le tenía miedo. Pero ahora lo que hace Jacob es ablandar el corazón de Esaú. ¿Recuerdan el filtro anterior? ¿Cuál es? No pongas leña al fuego. Si hubiera llegado Jacob y le hubiera dicho: mira, sabes que vamos a arreglar ya las cosas. O sea, ya me caíste gordo. Tengo que esconderme a ti por esto. Las cosas hubieran salido mal. Pero ¿qué hizo Jacob?
Dice que le dijo, veo tu rostro como el rostro de Dios. Imagínense si el otro venía enchilado cuando le dice eso, ¿qué es lo que pasó? Pues lo desarmó. Ahora, versículo 11. Acéptate, ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Entonces Esaú le dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Le dice, vamos allá al monte Seir. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas, vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré, como dice, poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegues tú, o mi señor, a Seir. ¿Qué es lo que le dice? Me voy poco a poco. Jacob hubiera aceptado la invitación. La invitación es, ve conmigo. Y tenía que ir al paso precisamente de Esaú. Y ve, y vamos rápido. Esaú era un hombre que conocía el desierto. Así que Esaú sabía moverse en el desierto, caminar en el desierto. Pero Jacob no. Jacob tenía una familia, tenía niños, como él dice, tenía ganado. Y el ganado no podía apresurarlo, las ovejas tampoco. Y las familias y los niños, con tal de ir al paso del otro. Y él tomó la decisión de decir, mira, vete tú, yo te alcanzo. Pero yo me voy a ir poco a poco. Filtro número 4, ir lento para ir lejos. Si quieres ir rápido, camina solo. Encontré esta frase que tiene que ver con finanzas. Dice, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hay otra, incluya esto. Si quiere ir lejos, vaya despacio. Pero si quiere ir lejos, vaya acompañado. Porque la Biblia dice que son mejores dos que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Pero si tú quieres ir rápido, porque los demás no te aguantan tu ritmo, tarde o temprano vas a quedarte solo y no vas a llegar a donde necesites o te has propuesto llegar. Dejamos los filtros, los siguientes 4 filtros para la siguiente semana. Por favor, no olviden, filtro número 1, honro a Dios si yo hago esto. Puedo confiar en Dios. No es pregunta, es afirmación. Filtro número 3, no pongas leña al fuego. Y el filtro número 4, ir lento para llegar lejos. Vamos a orar por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y hay 2 avisos un aviso que tiene. Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.